Bonjour. Hoy vamos a descubrir las diferentes preposiciones que se colocan delante de los nombres de países y ciudades en el francés. Les prépositions avec un nom de pays et de ville. Como saben, en francés los países pueden ser masculinos o femeninos y también singulares y plurales. Las preposiciones cambian según el género del país o de la ciudad. Veamos cuál es la preposición que va delante de los nombres de países en el femenino singular. La préposition devant les noms des pays au féminin singulier. La preposición en suele preceder a los países femeninos en singular. En. La Bolivie es un ejemplo de país femenino singular. Tu dois partir absolument en Bolivie pour voir le désert du Uyuni. La France es otro ejemplo de país femenino. J'habite et travaille en France. Más ejemplos de países que son considerados femeninos en el francés. La Colombie, la Belgique, la Suisse, la Pologne y la Grèce. Recordarán que para que un país sea considerado femenino en el francés, este debe terminar en E. Cuando el país comienza con una vocal, siempre va acompañado de la preposición en. Ce sont des pays aussi féminins. L'Espagne, este es un ejemplo de país que comienza con una vocal, l'Espagne. Je vais partir en Espagne le mois prochain. L'Italie, je suis née en Italie. L'Allemagne, elle va en Allemagne pour rendre visite à sa famille. Otros ejemplos de países que comienzan por una vocal. De pays féminins, l'Argentine, l'Italie, l'Égypte. Bien, veamos ahora las preposiciones que deben ir delante de los nombres de países en el masculino singular y plural. Les prépositions devant les noms des pays au masculin singulier et pluriel. La preposición o es la que precede a los países masculinos en singular. Le Canada, oui, este es un ejemplo de país masculino. Le Canada. Recordarán que para que sea un país masculino, este no debe terminar en E. Puede terminar en cualquier otra letra, menos en E. Pendant les vacances, Julie est allée au Canada. Le Mexique. Este es un país también considerado masculino, ¿sí? A pesar de terminar en una E, este no es femenino, sino masculino. Recuerden que esta es una excepción a la regla de género. Leurs filles sont nées au Mexique. Le Maroc. También un ejemplo de país masculino. Mes cousins habitent au Maroc. Y más ejemplos de países masculinos en el singular. Le Sénégal, le Chili, le Perú. Ahora, para que un país sea considerado plural, este debe llevar una S. Por ejemplo, ici, les États-Unis, los Estados Unidos, o les Pays-Bas, los Países Bajos. Países masculinos en el plural deben llevar la preposición au. Donc, je vais aux États-Unis 2 fois par an. Je suis né aux Pays-Bas. Bien, veamos ahora las preposiciones que deben ir delante de los nombres de ciudades. Les prépositions devant les noms de villes. La gran mayoría de las ciudades están precedidas por la preposición a. Oui. Par exemple, je vais à Paris chaque année. Paris, c'est la ville. Mon fils est né à Madrid. J'habite à Montréal depuis longtemps. Ahora existen muy pocas ciudades
que suelen llevar esta preposición o, oui, delante de la ciudad, entonces algunas veces se coloca o. Le Caire. Il y a deux quartiers populaires au Caire. Je suis né au Caire. J'habite au Caire, la ville la plus connue de l'Égypte. Il y a aussi un exemple ici, le Cap. Bien, en esta oportunidad también quiero mostrar que los continentes llevan una preposición en particular, les prépositions devant les noms des continents. Alors, ici, on a les noms des continents. La préposition que vamos a usar con los continentes es en. Je vais en Europe pour rendre visite à ma famille. J'aimerais bien aller en Australie pour voir les koalas. Nous habitons en Amérique du Sud. Et voilà encore quelques noms de continents. L'Afrique, l'Asie. También quiero en esta oportunidad mostrarles algunas de las preposiciones que van delante de los nombres de las islas. Les prépositions devant les noms des îles. Alors, ici, la preposición que se usa con los nombres de islas en el singular es a. Mes amis vont à Cuba faire de la plongée. Mes amis vont à Cuba faire de la plongée. Ou je resterai à Majorque une semaine et de là, je partirai à la Réunion. Ahora, hay algunos nombres de islas que utilizan la preposición en. Es el caso, por ejemplo, de Corse. Ils vont partir en Corse cette année. Nous allons en Guadeloupe à Noël. En Sicile, vous pouvez visiter les réserves naturelles. Bien, con las islas que son plural, vamos a usar la preposición au. Il habite aux Canaries. Ma meilleure amie a suivi un master aux Antilles. Mon frère travaille como médecin aux Baleares. Entonces, cuando varias islas se agrupan, bajo el mismo nombre se utiliza la preposición au. En résumé, la preposición en la vamos a usar con nombres de países en femenino singular, nom de pays au féminin singulier. También vamos a usar esta preposición con nombres de países que comienzan por una vocal, nom de pays commençant par une voyelle. Esta preposición también la vamos a usar con continentes, nom de continent, oui, y con algunas islas en el singular, nombres de islas en el singular, nom de quelques îles au singulier. La preposición au va a ir con países en el masculino singular, nom de pays au masculin singulier, et aussi quelques noms de villes au masculin singulier, también algunos nombres de ciudades en el masculino singular. La preposición au pour les pluriels, para los países en el plural y para algunos nombres de islas en el plural también. La preposición a la vamos a usar con nombres de ciudades en el singular, nom de ville au singulier, pero también con nombres de una isla en singular, nom d'une île au singulier. Voilà, merci, c'est tout.